Yo no sé, los que me conocéis a través de Facebook, seguramente pues vais leyendo lo que voy poniendo y demás. Cuando termine de predicar, seguramente vais a pensar, prefiero seguir leyéndolo. Me gusta más escribir que predicar, ¿no? Pero bueno, estaba recordando un poco con el hermano Cícero, un poco la historia, muy brevemente, de esta iglesia, ¿no? No me acordaba del nombre del primer misionero que yo conocí personalmente, el señor Brown, su hijo y después los que le sucedieron, ¿no? Y 42 años ya, 42 aniversario que estáis celebrando, ¿no? Y el tema que había propuesto era perseverando como iglesia, Y creo que es un buen tema al respecto para considerar en este tiempo. Entonces, ese tema está relacionado lógicamente con la celebración de este 42 aniversario de la fundación de la iglesia aquí en Cádiz. Sin embargo, este título nos lleva a hacernos una pregunta: ¿perseverando como iglesia en qué? Porque se puede dar por sentado que conocemos en qué, que sabemos en qué tenemos que perseverar como iglesia. Y viendo el panorama que tenemos hoy día, y desde hace ya bastantes décadas, en el pueblo evangélico, yo dudo mucho, no lo digo por esta iglesia, ni mucho menos, ¿no? Dudo mucho que muchos sepan en qué tiene que perseverar la iglesia. Entonces la respuesta tenemos que buscarla como siempre en las Sagradas Escrituras, que es nuestro punto de referencia máximo, como solemos decir los cristianos evangélicos, en relación con la salvación y también en relación con nuestra norma de conducta, no solamente personal, sino también como iglesia. Entonces, tenía aquí un pasaje que viene muy bien para considerar, sobre todo el versículo, en Hechos 2, donde se nos relata la venida del Espíritu Santo después de haber muerto el Señor Jesús, haber resucitado. Una cosa que pasa desapercibida muchas veces, que el Señor Jesús, después que hubo resucitado, se presentó durante 40 días a los discípulos, dice, con pruebas irrefutables, indubitables de su presencia, y dice que le estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y fijaos qué cursillo intensivo de 42 días, no un retiro de 3 días, ni de 4, ni de una semana, 42 días, y cómo nos hubiera gustado estar allí para oír cosas que seguramente aclaraba mucho de lo que había dicho a lo largo de sus 3 años de ministerio, pero que seguramente añadió otras que no había dicho antes. Porque dijo en el capítulo 16, 15, 16, dice, de Juan, dice, tengo muchas cosas que deciros, pero vosotros ahora no las podéis sobrellevar. Pero ya era momento de decir ciertas cosas que antes no entendían ni siquiera el tema de la resurrección, del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección, se entristecían, agachaban la cabeza y ya está, ¿no? Pero a partir del capítulo 2 y el versículo 33, después de, como hice referencia a ese cursivo intensivo, el Señor asciende a los cielos y ellos están 9, 10 días orando, esperando, perseverando en oración para que se cumpliese, esperando la promesa, el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. La promesa que, según dijo Jesús, oísteis de Juan y también de mí. Así que viene en el capítulo 2 el relato de la venida del Espíritu Santo. No vamos a leer todo el pasaje, que presumo que la mayoría conocéis, pero dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Cuando recibimos a Cristo es algo que se debe de ver y también se debe de oír. No olvidemos esto. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, tenían el corazón compungido, dolido, como cuando un niño pequeño se siente amonestado por el papá, por la mamá, y su corazoncito empieza a gemir y cambia el rostro, y tú sabes que, oh, pobrecito, no pobrecito. Así estaban estas personas con 18, con 20, con 30, con 40 y con 60 años con el corazón compungido, porque el Espíritu Santo había producido una condición de pecado hasta lo más profundo por haber dado muerte al Señor Jesús, al Santo, al Justo, al Hijo del Dios viviente hecho carne para mostrarnos el amor del Padre. Así que en esta condición en la cual se encontraban, preguntaron, ¿qué tenemos que hacer entonces en vista de esta realidad? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, y Lucas está escribiendo y mirando la historia retrospectivamente, la historia reciente, la cual él había investigado con detalle para ponerlas por orden y explicársela a su amigo Teófilo, un hombre que seguramente tenía una posición social y política quizás de importancia, según vemos en el Evangelio de Lucas, y esto es Hechos es una continuación de ese relato, y mirando retrospectivamente ve lo que fue la iglesia, dice, con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí tenemos, porque Lucas lo que hace es presentar, describir una serie de fotografías o de paisajes de lo que era la iglesia recién nacida, recién fundada por el Señor Jesús, cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. Pues él veía su iglesia como algo que estaba en el futuro inmediato, no iba a tardar años ni nada de eso, ¿no? Su muerte, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo realizando la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a efectos de redención, de justificación, de sanidad, de restauración, de santificación, de todo lo que significa la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en la vida de los discípulos y de aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. No solamente de ellos, sino aquellos, y la palabra de ellos, pues, era también la palabra del Señor Jesús. Entonces perseveraban. ¿En qué perseveraban? ¿En qué tenemos que perseverar? Vosotros y nosotros en Córdoba, y allí donde haya un testimonio del Señor Jesús y de su Evangelio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para empezar la base. No podemos empezar nunca la casa por el tejado. La doctrina de los apóstoles. Y aquí se hace referencia a algo muy importante, esencial y vital para la iglesia en Cabra y para las iglesias de todo el orbe mundial, la doctrina de los apóstoles. Y aquí Lucas hace referencia a toda la enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos a lo largo del tiempo que Él estuvo con ellos, además de esos 40 días que he mencionado antes, hablándoles acerca del reino de Dios.
La doctrina de los apóstoles no es algo teórico, por supuesto tiene su parte teológica que se puede estudiar y se puede describir y se puede enseñar, pero hace referencia a la predicación del Evangelio, el querigma del Evangelio, la proclamación del Evangelio y también la aclaración, la enseñanza del Evangelio, tal y como la describe el libro de Hechos y sobre todo en la persona del apóstol Pablo, que yo fui levantado como ministro por el poder de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para predicar y para aclarar, para predicar y para enseñar, y para enseñar. Y esta doctrina, pues lógicamente, hace referencia al Evangelio de Jesucristo, es decir, su persona, ¿quién era Él? ¿Quién era Él? Porque ya en el tiempo del Nuevo Testamento se levantaron algunos falsos profetas, falsos espíritus, que decían que el Cristo no podía haber venido en carne, y Juan dice, el que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, es del anticristo, es un falso profeta. Y otros decían otra serie de cosas, y ellos tienen que levantarse para establecer lo que era la doctrina de los apóstoles, es decir, su persona, sus obras, la explicación de su persona y obra redentora a través de su muerte, su resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo y el reino venidero, junto con el juicio final para juzgar a vivos y muertos. En la proclama, es decir, la predicación del Evangelio, no se para ni por la persecución, ni por una pandemia, ni por nada. Nosotros podemos estar limitados, incluso en vez de haber sido una pandemia, podría haber sido una persecución, como la que tienen en China, como la que tienen en la India, como la que tienen los países islámicos y como la que han tenido en los países comunistas, la Unión Soviética en su día y los adláteres de los países del este, tras la cortina de hierro, tras la cortina de bambú, la que hubo en tiempo de la Inquisición siempre. Pero el apóstol Pablo, que estaba preso, decía, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Aleluya. No importa si lo estamos nosotros. Pablo no estaba cuando declaró esta verdad. Y tenemos el ejemplo precisamente en la iglesia de Jerusalén, que el liderazgo religioso se llenó de celos, los sacerdotes, los saduceos, porque estos apóstoles del vulgo y sin letra, que habían estado con Jesús, que estaban llenos del Espíritu Santo y tenían el poder de Dios, hermanos, estaban revolucionando Jerusalén y eran miles los que le seguían y se llenaron de celo y armaron una persecución contra la iglesia que pensaron, como a lo largo de la historia han pensado mucho, con esto vamos a acabar en 3 días. Pero ¿qué dijo Jesús cuando dijo, yo edificaré mi iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uf, tremendo, ni la pandemia tampoco. Resulta que el diablo habrá pensado que ha cerrado los locales, pero resulta que a través de los medios modernos que tenemos, el Señor lo está usando. Hay personas que están escuchando el Evangelio por estos medios cuando no se atrevían ni querían venir a la iglesia, y personas están, a la iglesia, a los locales, ¿saben? Y están profesando fe, y Dios, ¿qué pasa? Que siempre se sabe con lo suyo, aunque incluso su pueblo esté sufriendo, esté siendo perseguido, está siendo limitado por diferentes causas. Por eso es importante la doctrina de los apóstoles, no solamente la predicación, que no debe pararse y que no va a pararse, sino también la enseñanza. Y en un tiempo, cuando entras en las redes sociales y te encuentras teólogos, pastores, clérigos de una denominación o de otra, negando que la Biblia, las Sagradas Escrituras, sean la palabra de Dios. Y ellos, para de alguna manera justificarse, dicen, no, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es lo que yo digo, amén. Amén. Cristo es la palabra de Dios, personificada, y al cual tenemos que atender. Pero un momento, hay que aclarar que entre Cristo y sus discípulos, y entre Cristo y nosotros, Él dejó su palabra. Y esto es para estudiarlo
ampliamente, amplia y profundamente. Porque tomas, por ejemplo, los capítulos 13, sobre todo 14 al 17 del Evangelio de San Juan, que son capítulos preferidos míos, y ahí vas a encontrar el valor que Jesús da a su propia palabra y la deja para sus discípulos, para que ellos, como Él dijo después, no para que ellos, sino como Él dijo después, yo les he dado tu palabra, porque la palabra que yo os he hablado no es mía, sino del Padre que me la dio, el Padre que mora en mí, Él hace nosotros, ¿no? Ellos han recibido tu palabra, han guardado tu palabra y han creído que yo salí de ti. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y tú coges ahí subrayas mi palabra, las palabras, mi palabra. Te viene a la mente el sermón del monte, te viene a la mente tantas y tantos comportamientos que el Señor tuvo en relación en ciertas situaciones. Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y consuma a esta gente? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas, sino para que sean salvas por Él. Situaciones, actitudes, palabras particulares por medio de las cuales Jesús, las obras, los milagros de misericordia, de liberación, el perdón que manifiesta incluso a personas que ni siquiera se lo habían pedido. Hermanos, todo esto forma parte de la doctrina de los apóstoles, la aclaración de cómo Él explica al Padre. Porque a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y le ha dado a conocer a través de todo esto. Y ahí eso era lo que predicaban los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. Y hubo un tiempo de unos 20, 25 años en los cuales la Iglesia atendía a esta tradición moral. Es decir, lo que predicaron los apóstoles, pero enseguida comenzaron a escribir en la medida que se presentaban problemas en las iglesias, y lo que escribían era lo que también habían predicado. Por tanto, la exhortación es como dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La fe, el cuerpo de doctrina dado una vez, no más, una vez a los santos. Y en el versículo 17 de esa breve epístola dice: amados hermanos míos, que tengáis memoria de las palabras dichas por el Señor Jesús y sus santos apóstoles, porque han salido hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dirá en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice: a mí no me molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 42 años diciendo las mismas cosas, ¿o ha habido algún despiste, algún desvío? No lo creo. Pero pasarán otros 42 años, quizás nosotros, quizás no, yo no estaré por lo menos. Pero hay que seguir diciendo las mismas cosas, y para nosotros es seguro. Pedro en su segunda epístola dice: por tanto, mientras yo estoy en el cuerpo, no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, porque es muy fácil desviarse. Así que, en primer lugar, perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. Una de las cosas que hace la obra de Dios en el creyente es la reconciliación con Dios mismo. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Y si teníamos cierto temor de Dios es porque nuestra cultura fundada en el judeocristianismo nos ha mostrado de alguna manera el temor a Dios. Yo, como católico, tengo que dar gracias que conocí la oración del Padre Nuestro, que conocí la historia de la salvación a través de la Iglesia Católica, aunque no me explicaron bien el camino de la salvación, que lo conocí después a través de un hermano que me habló. Ese me hizo la luz y abrí los ojos, mi entendimiento se abrió y dije: ahora se me va la angustia, ahora se me va el sentimiento de culpa, ahora me siento con paz, tengo paz. Y se me abrió la Sagrada Escritura para, siendo yo, a pesar de que era una persona de 21 años, había leído 4 o 5 libros y tenía estudios primarios, pero sabes cómo el Señor te habla, cómo el Señor, sin ningún tipo de presunción. Otra cosa es que caiga en una iglesia donde
no se predique la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, y muchas criaturas se desvíen en ese sentido. Entonces, esta reconciliación con Dios también es una reconciliación real entre los seres humanos que hemos pasado por la misma experiencia de vida. En el año 1981 nos visitó un hermano pastor que era menonita, se llamaba Juan Dreiber. Tú seguramente llegaste a conocerlo, a ver, ¿no? Yo llegué después. Llegaste después. Bueno, aquel decía, la falta de comunión con los hermanos es pecado. Una frase sencilla. La falta de comunión con los hermanos es pecado. Hace poco un hermano en Facebook me dijo que todavía vivía Juan Dreiber, con 90 y pico años, y sigue viajando por Hispanoamérica, creo que es de Paraguay, Uruguay y también por España, menos, pero sigue viajando. Nunca me olvidé de algunas frases que dijo como: el creyente debe de vivir dependiendo de la gracia de Dios, haciendo alusión a que muchas veces estamos muy preocupados por las cuestiones económicas, igualdad, dice, y todo lo que nos sobra es para darle. ¡Wow! Madre mía. Bueno, ¿por qué la falta de comunión es pecado? Porque fue un gran pecado de parte del ser humano romper la comunión con Dios cuando pecó, y como resultado romper también la comunión entre los seres humanos. El mismo Adán le echó la culpa a la mujer, y de camino le echó la culpa indirectamente a Dios. La mujer que me diste tú por compañero, si no me la hubiera dado yo no hubiera caído. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente, yo no. Pero ahí hubo una alienación de Dios y alienación entre ellos mismos. Y a partir de ahí, pues vemos el primer asesinato, vemos el machismo por parte de un tal Lamec, descendiente de Caín, que dice que tomó para sí dos mujeres. Cuando leemos 2 páginas más atrás, dice: por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Palabras las cuales hizo alusión el Señor Jesús. Tomó para sí dos mujeres. ¿Para qué? Para su uso y abuso. Y a partir de ahí, la historia de la humanidad es una historia de incomprensiones, de irreconciliación y tal, ¿verdad? Entonces, venir a Cristo y ser reconciliados con Dios dará como resultado, sí o sí, la comunión con los hermanos. Y esto es más precioso y más milagroso de lo que nosotros nos imaginamos. Esto se prueba porque en cada una de las declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento con la expresión unos a otros. Lo habéis leído cuando habéis leído el Evangelio de Juan, por ejemplo, y sobre todo las epístolas, que es donde se explica a Jesús. Los evangelios se presenta a Jesús. Y es más de carácter histórico, aunque se puede sacar y se saca mucha enseñanza, por supuesto, faltaría más. Pero los hechos explican a Jesús, pero las cartas explican a Jesús. Y explican también lo que es la iglesia, el programa de Dios para la iglesia. Y entonces ahí se recogen más de 30 veces la expresión unos a otros. Amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, estimulando los unos a los otros a las buenas obras, soportándoos unos a otros, ser pacientes unos con otros, perdonándoos unos a otros, etcétera, 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 más de 30, 32, 34 veces, no me acuerdo exactamente. Y en el mundo las relaciones se dan sobre la base de intereses personales, pero en la iglesia se dan sobre la base de la obra de Jesús en la cruz del Calvario y la experiencia de relación con Él que nos ha reconciliado con Dios. Y hemos conocido de primera mano lo que es la paternidad de Dios. Ya no es ese Dios lejano, el creador, sino el Padre cercano que nos amó y que nos ama en Cristo Jesús, tanto que dio a su Hijo por nosotros. Ahora nota lo que dice Filipenses 2, 3 y 4.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué? ¿En serio? Lo hemos pensado, no se le ve la sonrisa, no se le ven los gestos y parece que... ¿De verdad? ¿Superiores a uno mismo? Que va, que va. Yo estoy 3 pueblos por encima. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto solamente se puede dar en un corazón que ha sido verdaderamente reconciliado con Dios. Y puede mirar a la cara de su hermano y hermana y decir: hermano, te amo, te amo. A esto lo llama la Biblia comunión, coinonía. Coinonía, participación, no solo en lo que es espiritual, sino también lo material. Por eso leemos en Hechos 2, 43 a 47, que no había ningún necesitado, porque entonces no tenían paguitas, ni no tenían... las viudas no tenían tampoco ninguna, nada, no había nada. La gente se moría incluso por las calles si el pueblo no tenía misericordia de ellos. Y los que profesaban fe tenían heredades, las vendían, lo ponían a los pies de los discípulos y no había ningún necesitado entre ellos. Esto es comunismo, pero no comunismo del que se ha... no. Comunismo que sale espontáneo, que lo produce el Espíritu Santo en el corazón y de una forma libre se da de lo que uno tiene. Y como vemos en 2 Corintios capítulo 9, más incluso de sus posibilidades, más allá de sus fuerzas. En tercer lugar, perseveraba en el partimiento del pan. Esto está aquí, el partimiento del pan. Y nos puede sonar un poquito, porque sabemos lo que es, porque cada iglesia se celebra los domingos, nosotros lo celebramos los domingos, otros lo celebran una vez al mes, cada uno, pero el partimiento del pan. ¿Qué era eso del partimiento del pan? Esa es una referencia a la celebración del recuerdo de lo que el Señor Jesús estableció en la Pascua, en la última cena que Él tuvo con sus discípulos. Dice la Escritura en los Evangelios que cuando cenaron Él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. De igual manera tomó la copa y después de haber cenado, después de haber dado gracias, dijo: tomad y bebed de ella todos, porque esto es mi sangre que es derramada para la remisión de los pecados. Y es cierto que en la iglesia primitiva la celebración de la Santa Cena se daba en un contexto de un ágape, es decir, una comida que incluía con ese acto, al final, de participar del pan y de la copa en memoria de mí, o sea, de la persona y de la obra del Señor Jesús, tal y como Él ordenó. Entonces leemos en Hechos 20, versículo 7, una referencia precisamente a esto, una doble referencia a la cena del Señor, que dice que los discípulos reunidos el primer día de la semana para partir el pan, Pablo les enseñaba y alargó su discurso, dice, hasta la medianoche, porque tenía que partir al día siguiente. Entonces esa referencia no es solamente partimiento del pan, hacer memoria cada vez que comáis o bebáis de esta copa, de este pan, tal, no, pues dice, hacer esto en memoria de mí. Y ahí vemos en Hechos 20, que habían pasado ya unos buenos años, que la iglesia se reunía el primer día de la semana, no el sábado. Pronto hubo este desligue de las ceremonias, de las dietas, de las festividades judías, para vivir en el nuevo pacto. Porque ya todo aquello que era sombra, figura de lo que había de venir, lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, ahora había cobrado una nueva forma, un nuevo contenido, una nueva enseñanza, y todo basado en la persona y en la obra del Señor Jesús. Así que era el primer día de la semana.
El sábado era el día de descanso del pueblo judío que trabajaba durante la semana y el sábado descansaba. Y pocos se fijan en esto, y es que nosotros empezamos con el descanso, el primer día de la semana, dando a entender que el Señor, con su obra salvadora, santificadora, justificadora, nos ha dado el descanso. Y con ese descanso y esa paz, esa liberación que Él nos ha dado, pues empezamos el trabajo. Empezamos el trabajo, entramos en nuestro trabajo, ¿sí? Y eso es una maravilla. Así que, como dice en Hebreo, no sea que haya alguno de vosotros que no haya entrado todavía en este reposo. Y es necesario que atendamos a esto, dice, para que tomemos la palabra con fe, no como aquellos que cayeron en el desierto y no pudieron entrar en el reposo aquel. Entonces, vemos que se reunían para partir el pan, pero lo que vemos también en el libro de Hechos es que, y la misma cena, pues nos enseña que había una comida previa, un ágape. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando vemos en la carta a los Corintios, la primera carta, aquello, como dice el apóstol Pablo, no era comer la cena del Señor, porque había entre vosotros disensiones, y uno se adelanta a comer su propia comida, y llegaban los pobres que no tenían nada los pobres, y pues se quedaban sin comer, mientras que los otros, eso no es comer la cena del Señor. Dicen, esperaos unos a otros, pero sobre todo, que frente a eso, esas cosas que se daban, examínese cada uno a sí mismo. Y luego, solamente luego, es decir, para revisar todo el asunto de las divisiones, el asunto de los desacuerdos, el asunto a veces de las miradas, de los gestos, de las actitudes, de los comportamientos, que la carta a los Corintios es algo tremendo. Y luego, coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente del pan y de la copa, dice, juicio come y bebe para sí. Y esto, que no se ha valorado lo suficiente a lo largo del tiempo, cuando se da y no se procede al arrepentimiento y a arreglar las cosas, empezando por el liderazgo, esto puede producir, según lo que dijo el apóstol Pablo, enfermedades y aún muerte. Y esa enfermedad y muerte, Pablo lo atribuye precisamente a la disciplina del Señor. Él dice, nos disciplina, de esa manera somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Dios tiene una forma de tratar a sus hijos. Dice, si somos hijos, entonces Dios nos disciplina, porque si no nos disciplina no seríamos hijos, seríamos bastardos. Así que no podemos hacer burla de la obra de Dios manteniendo actitudes duras que se niegan a la reconciliación con los hermanos. Jesús mismo dijo que eso es de incrédulo, y así es como deberían ser tomados los creyentes que actúan de esa manera. Que dijo, por eso vemos que hay que relacionar escritura con escritura, ver lo que dice aquí, ver lo que dice allí, y no hacerlo por capricho ni nada, sino porque esta escritura se relaciona con esta y dice que si alguno te ofende, pega contra ti, ve estando tú y él solo, no vaya a publicarlo por ahí y arréglalo. Si él no te hace caso, toma aún a otro, y si no hace caso, a otro, y si no, dice, dilo a la iglesia. Esto falla en las iglesias. Y se permite que haya actitudes feas, duras. Pero luego se pone en la mesa del Señor y tal, y vienen y todo. Dice, si no hace caso, dice el Señor Jesús, tenle por gentil y publicano, como si fuera un incrédulo que se ha colocado en una posición de ser evangelizado. En esto hay que perseverar, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan, bien entendido. Esa es una forma de decir la celebración de la mesa del Señor. Y después, en cuarto lugar, perseveraban en las oraciones.
Otra de las cosas en la cual la iglesia de Cabra y todas las iglesias de cualquier parte del mundo han de perseverar es en las oraciones. Nota que no dice la oración, sino las oraciones. Vamos al culto de oración. Vamos al culto de oración. Bien, está bien, y que no falte nunca, ¿no? La razón es por la que, tratándose tanto de la vida de oración del creyente como de la iglesia, la oración no es siempre la misma, con los mismos contenidos y con el mismo carácter. Un estudio detenido de este tema en el Nuevo Testamento nos enseña que la oración reviste varias formas. Tiene un carácter diferente según el momento, las circunstancias, etc. Y sus contenidos también son diferentes. Y en este sentido os animo a hacer un estudio sobre la oración en el libro de los Hechos. Y vemos desde el principio a la iglesia que todavía no había sido constituida porque no había venido el Espíritu Santo, perseverando en oración hasta la venida del cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo. La oración de costumbre, cuando Juan y Pedro iban al templo, de costumbre quiero decir, no que no tuviera valor, podríamos decir la oración de costumbre cuando venimos al culto de oración, y el Señor interrumpió su marcha para hacer un milagro poderoso en aquel cojo de nacimiento, y se revolucionó la ciudad de Jerusalén con aquella sanidad, pero sobre todo con el mensaje anterior y con el mensaje que Pedro dio en el pórtico de Salomón. La oración pidiendo al Señor valor y de nuevo cuando les amenazaron para que no predicaran, los intimidaron. Y aquella gente iba en serio, ¿eh? Aquella gente no se cortaba un pelo como se suele decir, ¿no? Y como el Señor los llenó nuevamente con el Espíritu Santo y les dio fuerza y valor y poder para predicar. Dice que los discípulos, los apóstoles, dice el Señor hacía grandes señales por medio de los apóstoles. La gracia de Dios se mostraba de forma abundante, era como la gloria del Señor en el Antiguo Testamento, en Crónica, en el tabernáculo, cuando dice que bajó y llenó, estaba sobre y llenó por dentro el tabernáculo. Y en el libro de los Hechos reviste otra apariencia diferente, pero más eficaz incluso, porque si aquella gloria era grande, la gloria del nuevo pacto es mucho más grande todavía. Dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Dice, y los apóstoles hacían grandes milagros, y otra vez hace referencia a la comunión, el hecho de repartir entre los pobres, cuando se da precisamente aquella acción de Ananías y Zafira, que en medio de esa manifestación de la gloria de Dios pretendieron ser unos campeones espirituales y cayeron fulminados por el engaño que hicieron con aquella operación de vender y decir todo lo damos y después quedarse con la mitad del dinero, robando, engañando y comportándose de forma hipócrita. La oración por los de Esteban, cuando siendo martirizado, mira, dice que vio el cielo abierto y al Hijo de Dios en pie. Dice la Biblia que se sentó a la diestra del Padre, pero parece ser que se puso de pie para recibir a su siervo Esteban, que tan fielmente había dado testimonio frente a la autoridad religiosa. Y ahí, cuando le estaban cayendo las piedras encima de la cabeza, aquí veo, un poquito antes, sucede, veo la gloria, dice, y al Hijo de Dios en pie. Luego dice, Señor, no le tengas en cuenta este pecado cuando estaba recibiendo aquella injusticia tan grande. La oración por los diáconos en el capítulo 6, cuando había que administrar las ofrendas que eran tantas en relación con las viudas y los huérfanos y los pobres. La oración por los diáconos para encomendarlos a la gracia de Dios.
La oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo en aquella ocasión especial, porque él, siendo samaritano, el Espíritu Santo no se había manifestado y tendría que manifestarse a través de los apóstoles para que no se continuara la división que había entre samaritanos y judíos. Y esa imposición de manos implicaba identificación, recibirlo en el reino de Dios sin ningún atisbo de irreconciliación ni de muro que se le separaba entre uno y otro. La oración de Cornelio y la oración de Pedro a la vez, que se daban para facilitar el encuentro entre ellos, para que Pedro les hablara del Evangelio a él y a su familia. La oración de la iglesia por Pedro, porque habían degollado a Jacobo, Herodes, y dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. La oración por Saulo y Bernabé para enviarlos, y antes la de Ananías también en relación con Saulo, para enviarlos, la oración de Saulo y Bernabé para enviarlos al campo misionero, y así podíamos seguir. Decimos, se nos abre se nos descorre el velo y se nos enseña cómo funciona la oración. ¿Qué es eso de la oración? Oración de acción de gracia, oración de gratitud, de alabanza, oración de alabanza. Cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo, dice que orando cantaban himnos al Señor, oración de intercesión, oración de petición, oraciones muchas, variadas y con muchos contenidos. Por tanto, la oración en la cual hay que perseverar como iglesia no es de una sola clase, sino que abarca todo lo que acabo de decir. La oración es el medio por el cual la iglesia habla con el Señor y dueño de ella. No es un rito, no es una rutina que se lleva a cabo pensando que ya hemos cumplido. No, es una relación vital con el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Él y Él nos comunica su consejo, nos proporciona su guía. ¿A dónde vamos? Aquí, ¿dónde vais a partir de ahora? En Cabra. La oración tiene mucho que decir al respecto, porque Dios nos proporciona guía allí donde estamos, en relación con lo que Él quiere que sigamos haciendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? El momento. A través de la oración Él nos fortalece y alienta en medio de las pruebas y nos da poder para cumplir con la gran comisión. Sin oración la iglesia no funciona como tal y no hay fuego del cielo, no hay poder del Espíritu, no hay consuelo divino en las tribulaciones, no hay fortalecimiento en las pruebas ni visión de Dios para alcanzar a las almas. No nos conformemos. Siempre hemos dicho, somos un pequeño pueblo muy feliz. Fuera. No cantamos más eso. Cuando éramos poquitos y perseguidos, pues sí. Pero bueno, vamos más allá, ¿no? Vamos con la visión de ganar. Bueno, la visión de lo que tenemos por delante no es ni más ni menos que el campo en el cual tenemos que cumplir con la gran comisión. Un estudio del libro de los Hechos, vemos que es el modelo y patrón del cumplimiento de la gran comisión para la iglesia de todos los tiempos. Nos muestra que podrá haber doctrina, pero esta sin oración es como un bistec congelado, mientras que la oración sin la enseñanza podría llevar a la iglesia a perderse en una falsa espiritualidad. Nosotros los seres humanos, los creyentes, incluso tenemos la tendencia a perder el equilibrio y acabar siendo desequilibrados, no locos, pero locos espirituales en este sentido, de ser desequilibrados. Antes de ayer ponía en mi Facebook, por favor, no mandadme más cadenas con la advertencia de que si no la envío a otros 20 o 10 que va a venir la cosa mal fuera. Eso es basura. Eso ya lo practicamos
dentro de cuando éramos católicos, no porque en el catolicismo se crea esto desde el punto de vista teológico, sino porque la gente sencilla cree que haciendo eso va a recibir nada. Eso es engaño, eso es oscuridad. Por favor, no enviarle más, y animo a los demás a que no reenvíen nada, fuera todo eso. Entonces concluyo diciendo que este breve versículo, perseveraban con lo que hemos visto a lo largo de la exposición, nos muestra de forma clara aquellas cosas en las cuales la Iglesia, en cada o en cualquier otro lugar donde se encuentre otra Iglesia, deben perseverar, sí o sí. La doctrina de los apóstoles, que incluye tanto la enseñanza como la predicación de la palabra, sin importar las circunstancias. La comunión unos con otros, enfatizando la reconciliación entre los miembros del cuerpo de Cristo y participando realmente de esa relación los unos con los otros. En el partimiento del pan como expresión, como cuerpo de nuestra unidad con el Señor Jesús y entre los miembros de la comunidad cristiana. Y en las oraciones teniendo en cuenta las diferentes situaciones, circunstancias, asuntos y sobre todo la gran comisión dada por el Señor a la Iglesia. Amén.